Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Genjin Akurek acaba de provocar un terremoto emocional entre sus seguidores con una sola frase que ha revolucionado las redes sociales. Algunos sentimientos no desaparecen, solo se vuelven silencio. Estas palabras, acompañadas por una imagen nostálgica, han sido interpretadas como una clara referencia a su expareja y colega, Tuba Büyüküstün. Pero eso no fue todo. Minutos después, una historia compartida por Tuba encendió el fuego que ya estaba ardiendo, una fotografía de una ventana empañada, con dos iniciales dibujadas con el dedo, EIT. La bomba estaba lanzada. Los seguidores, que durante años habían seguido la relación entre ambos actores con admiración y esperanza, comenzaron a especular, ¿estamos ante una reconciliación? Y no cualquier reconciliación, sino una que ha tardado en llegar años y que muchos pensaban imposible. No planeaba publicar eso, escribió Genjin en una respuesta a un comentario que le preguntaba si su historia tenía un destinatario especial. Simplemente, necesitaba expresar algo que llevo dentro desde hace mucho. Pero cuando un periodista lo abordó durante un evento de caridad esa misma noche, su sonrisa lo dijo todo. No siempre uno tiene una segunda oportunidad. Cuando la vida te la da, no hay que desperdiciarla, respondió con los ojos brillosos. Tuba, por su parte, fue vista saliendo de un café en Xianjira al día siguiente. Cuando una reportera le preguntó directamente sobre Genjin, ella solo sonrió y respondió, a veces, el silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Una frase casi idéntica a la que Genjin había compartido el día anterior. Las redes explotaron con comparaciones, teorías y hasta videos editados por fans celebrando un posible regreso. No tardó en filtrarse una imagen que confirmó las sospechas, Genjin y Tuba caminando juntos por la orilla del Bósforo, un atardecer cálido iluminando sus rostros. Aunque vestidos con ropa cómoda y tratando de pasar desapercibidos, un fan los reconoció y captó la imagen que ahora recorre todas las plataformas. En la foto, se les ve tomados de la mano, con una complicidad que no necesita explicación. Un amigo cercano a Genjin habló bajo anonimato con una revista digital y soltó otra bomba, Genjin nunca dejó de amarla. Siempre hablaba de ella con una ternura que no se le ve con nadie más. Cuando vio que Tuba estaba más tranquila, que había sanado ciertas heridas, decidió dar el paso. Lo más conmovedor llegó con una nueva historia publicada por Genjin. Esta vez, una imagen de un libro abierto con una página marcada. El texto subrayado decía, el verdadero amor no se va. Solo se esconde cuando tiene miedo. Abajo, sin firma, solo una letra, T. La respuesta de Tuba no tardó. Una canción compartida en sus redes, una balada melancólica cuya letra decía, regresaste cuando ya no te esperaba, pero siempre te esperé. Y como si el universo se alineara con esta nueva etapa, los dos actores fueron vistos, por segunda vez en menos de una semana, entrando juntos a una galería de arte contemporáneo en Karaköy. Según testigos, recorrieron las salas en silencio, deteniéndose por varios minutos frente a una pintura abstracta de tonos grises y dorados. Un fotógrafo presente en el lugar logró captar otra imagen significativa. Tuba recargaba suavemente la cabeza sobre el hombro de Genjin mientras ambos observaban la obra. La fotografía no tardó en viralizarse con titulares como El arte imita la vida, y la vida imita al amor perdido que regresa. Los comentarios en redes sociales se multiplicaban por miles, esto es más que nostalgia, es amor puro, ellos fueron y siguen siendo una historia inacabada, los silencios, los gestos, las canciones, es evidente.
Muchos fanáticos incluso comenzaron a organizar campañas para que ambos actores participen juntos en un nuevo proyecto televisivo, bajo hashtags como Denles otra serie o Tuba y Engine 2026. Y como si el destino les respondiera, apenas unos días después, una productora importante dejó entrever en una entrevista radial que está desarrollando una propuesta especial para una pareja muy querida del público. Aunque no dio nombres, sus palabras fueron suficientes para disparar las especulaciones. Creemos que ciertas historias merecen una segunda vida. Y cuando los intérpretes también comparten esa verdad en sus miradas, el resultado puede ser mágico. Entre rumores de nuevos guiones y reuniones privadas con directores de renombre, Tuba compartió otra pista en sus redes, una fotografía en blanco y negro de 2 sillas vacías frente a una cámara antigua. El texto que la acompañaba decía, esperando que el guión correcto nos reúna, otra vez. Pero no todo se quedó en gestos simbólicos. En una entrevista radial, Engine fue más allá. Cuando el conductor le preguntó si había alguien que lo inspirara últimamente, respondió con serenidad. Hay una persona que siempre ha sido parte de mi camino. A veces cerca, a veces solo en mis pensamientos. Pero nunca ausente. El locutor, con una sonrisa pícara, insistió. ¿Y esa persona tiene nombre? Engine, tras una pausa larga, contestó. Ya lo dijeron ustedes. EIT. Las redes colapsaron. Las búsquedas de Engine y Tuba aumentaron un 300% en cuestión de horas. Incluso páginas de fans en otros países comenzaron a traducir todos los contenidos relacionados, alimentando aún más la fiebre por esta posible reconciliación. La última escena de esta novela en desarrollo se dio durante una gala benéfica a la que ambos asistieron. Aunque llegaron por separado, las cámaras los captaron compartiendo una conversación en uno de los balcones del recinto. No había micrófonos, pero las miradas decían más que 1000 discursos. Al final del evento, salieron por la misma puerta lateral, subieron al mismo vehículo y desaparecieron entre las luces de Estambul. ¿Estamos ante un nuevo comienzo o simplemente frente a un cierre digno de la historia que ambos protagonizaron? Lo que está claro es que sus corazones parecen haber retomado una conversación que nunca terminó. Y como dijo una seguidora en un comentario que ahora se ha hecho viral, si después de todo este tiempo, todavía hay miradas que tiemblan y canciones que se comparten, entonces nunca dejaron de amarse. Solo estaban esperando el momento correcto para volver a comenzar. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que Engine y Tuba están escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor? Queremos leerlos en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo con todos los fans de esta inolvidable pareja. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.